crónica de hoy corresponde a un personaje que seguro no ha sido nunca fuente de inspiración para un protagonista de película gloriosa. Jamás concretó una expedición exitosa, ni tan siquiera su muerte se produjo en una cruzada cargada de actos épicos. Experto marinero, contrabandista de juventud, pirata, pendenciero y con fama de conflictivo. Un personaje olvidado de las grandes epopeyas, pero que al conocer su vida podemos analizar la historia de los descubrimientos con otra perspectiva y comprender mejor las exploraciones posteriores que se desarrollaron en el cono suramericano, incluida la exploración de Magallanes Elcano. Le traemos la crónica de Juan Díaz de Solís para unos o de Joao Díaz de Solís para otros, un magnífico marino y un pésimo capitán, descubridor del Río de la Plata y protagonista de una muerte cruel y absurda. Del nacimiento de Solís y de su infancia muy poco se sabe. Incluso no existe acuerdo ni del lugar de nacimiento ni tampoco de la fecha concreta de su venida a este mundo. Unos afirman que nació en Lebrija, población de la actual provincia de Sevilla, en torno al año 1470. Otros consideran que era oriundo del Algarve portugués. Algunos afirman que existieron dos personas coetáneas con el mismo nombre, misma profesión y distinto país de origen. Lo que sí es seguro es que sus apellidos son muy frecuentes tanto en la zona de Lebrija como en el Algarve, ambas zonas repobladas con asturianos durante la Reconquista. Está probado que hasta 1505 Juan Díaz de Solís trabajó como cartógrafo para la corona portuguesa en la Casa das Indias de Sagres. Son muchos los que indican que esta labor era la forma de redimirse de la pena impuesta por haber asaltado en 1495 una carabela portuguesa junto a unos corsarios franceses. Todo indica que en 1505 tuvo que huir de Portugal por algún asunto muy turbio. Algunos indican que tuvo algo que ver en el fallecimiento de su esposa y ante el temor de ser aprehendido partió a Castilla. Lo cierto es que en 1507 residía en la localidad onubense de Lepe, junto a su nueva esposa, Ana Torres, mujer procedente de una familia marinera de la localidad. Fruto de este matrimonio nació un hijo en 1513 al cual llamaron Diego. Solís era un completo desconocido para la historia de los descubrimientos hasta 1508. Para poder comprender el personaje y las circunstancias que lo llevaron al selecto grupo de navegantes exploradores de Castilla, tendremos que situarnos en contexto histórico. Pese a los profundos lazos familiares que unían a las coronas de España y Portugal, la tensión era muy alta. El Tratado de Tordesillas, que en principio se creó para zanjarlas, en vez de eso produjo otras nuevas. Una cosa es plasmar en documento escrito las intenciones políticas y otra muy distinta llevarlas a la práctica. Los avances científicos de la época no permitían averiguar fácilmente y con exactitud las coordenadas geográficas de las tierras descubiertas. Esto obligaba a enviar expediciones para realizar exploraciones y averiguar sobre el terreno a quién correspondían, según el Tratado de Tordesillas. Las dos cortes comenzaron una carrera, en la que los espías plagaban los palacios. Estos, cuando tenían alguna noticia de los planes transoceánicos de la otra monarquía, corrían a informar a sus respectivas coronas. Castilla, además, estaba sumida en inestabilidades. En 1504 había fallecido la reina Isabel, habiendo plasmado en su testamento que dejaba como regente y administrador de Castilla a su esposo, el rey Fernando II de Aragón, hasta que el infante Carlos, el hijo mayor de Juana, la heredera natural a las dos coronas, cumpliera los 20 años. La perspicaz reina ya era consciente entonces de que su hija no estaba capacitada para gobernar España. Parte de la nobleza prefería que la regencia la ocupara Felipe de Habsburgo, el Hermoso que llamaban, esposo de la hija de los reyes católicos, la conocida como Juana la Loca. El rey Fernando prefirió evitar la polémica y se retiró a sus posesiones en Aragón. Felipe I de Castilla, nombre con el que accedió a la regencia el Hermoso, gobernó por muy poco tiempo. Falleció en 1506. Esto obligó de nuevo a Fernando el Católico a tomar la regencia de Castilla.
El de Sos, aunque ya mayor y con menos vigor que cuando correinaba con Isabel, seguía teniendo control sobre aquella magnífica red de espías que habían tejido durante años los reyes católicos, sin duda la mejor de Europa con diferencia. Algún confidente tuvo que informar al rey de los planes que tenía su yerno Manuel I de Portugal de adjudicar a su corona las tierras al sur de Brasil, las cuales, según el Tratado de Tordesillas, en principio correspondían a España. El aragonés, habiendo pasado gran parte de la regencia de su yerno Felipe I de Castilla en sus posesiones en Italia, se percató enseguida de que el afán marinero y explorador en la corte habían aflojado mucho. Empeñado en dar un nuevo impulso a las exploraciones ultramarinas y encontrar por fin el famoso paso por occidente a las islas de la especiería que Colón había sido incapaz de encontrar, mandó reunirse en Burgos en 1508 a los mejores navegantes del reino. En la ciudad castellana se presentaron Vicente Yáñez Pinzón, uno de los célebres hermanos Pinzones que viajaron con Colón en el primer viaje del descubrimiento. Vicente fue el capitán de la famosa carabela La Niña, y desde entonces había capitaneado otras expediciones a América. Era sin duda uno de los hombres más valorados por el rey católico y en los cuales tenía más confianza. También lo hizo Juan de la Cosa. El de Santoña era sin duda uno de los más célebres navegantes y cartógrafos del momento. Tuvo un papel destacado en el primer y segundo viaje de Colón, así como en la expedición de 1499 de Alonso de Ojeda a Sudamérica. Pero sin duda, su famoso Mapa Mundi, el mapa más antiguo conservado en el que aparece el continente americano, era una de sus armas más poderosas. No faltó el célebre Américo Vespuccio, el de Florencia, recientemente naturalizado castellano, sin duda, para bien o para mal, uno de los protagonistas de los descubrimientos de América y que en secreto, según él afirmaba, había navegado hasta el hoy conocido como Río de la Plata en una expedición secreta a las órdenes del rey de Portugal. Junto a estos grandes navegantes, el rey Fernando decidió que también estuviera el hasta entonces desconocido Juan Díaz de Solís. Posiblemente su pasado como corsario y su personalidad influyó en que el sagaz monarca aragonés lo convocara. De esta junta de pilotos salieron decisiones muy importantes para con ellas dar el impulso a las expediciones que exigía el rey. Una de ellas fue dotar con atribuciones científicas y técnicas a la recién creada Casa de Contratación de Sevilla. De esta manera, este organismo sería el encargado de planificar y coordinar los descubrimientos ultramarinos y la conquista de estos nuevos territorios. Se creó el cargo de piloto mayor, que tendría, entre otras atribuciones, la de confeccionar y tener actualizadas las cartas cartográficas. Para ello, entregaría a cada capitán unos mapas actualizados de la zona asignada a su exploración, con el compromiso de que a la llegada de este debiera informar a la casa de contratación de los descubrimientos o modificaciones a realizar para actualizar las cartas. También haría de consultor respecto al número de naves y tipos a utilizar en cada exploración, así como en la asignación del capitán expedicionario. Al mismo tiempo, sería el máximo responsable de la escuela náutica, examinando y dotando de competencia a aquellos pilotos destinados a viajar a las Indias. La escuela portuguesa de Sagres se había constituido en 1418. El elegido para el cargo fue Américo Vespuccio, obligándole el puesto a residir en Sevilla. Los otros tres adquirieron el cargo de pilotos oficiales de la Casa de Contratación. Otro de los acuerdos fue organizar una expedición al Caribe en busca del ansiado paso a las Molucas. Se nombró a Vicente Yáñez Pinzón y a Juan Díaz de Solís capitanes de la exploración, siendo Pinzón el de mayor rango. Los dos marineros firmaron sus capitulaciones, con el encargo específico del rey de buscar el paso a Oriente por Occidente, en concreto por el fondo del futuro seno mexicano aún por descubrir. En tiempo récord se preparó la expedición con una dotación económica de 2 millones de maravedíes. Posiblemente en junio de 1508 partieron de Sevilla la carabela San Benito. Al mando estaba Vicente Yáñez Pinzón y la nao La Magdalena, capitaneada por Juan Díaz de Solís, estando de piloto de esta embarcación el afamado Pedro de Ledesma. El cronista general de Indias de Felipe II, Antonio de Herrera, decía que se dirigieron a Brasil. El testimonio de Pedro de Ledesma indica que recalaron en Canarias y de ahí llegaron a las Antillas.
Tras recorrer la costa de Honduras, Guatemala y Belice, llegaron hasta la península del Yucatán, sin doblar el cabo Catoche y sin desembarcar, por lo que no pudieron nunca contactar con nativos, pese a lo que digan algunos. Al no encontrar el paso interoceánico, en agosto de 1509 regresaron a España. De la expedición y de lo sucedido en ella no se conoce mucho. Al llegar a España se inició un proceso judicial contra los dos capitanes, para determinar si se había cumplido lo firmado en las capitulaciones. Yáñez Pinzón renunció a la navegación, recluyéndose en Sevilla, donde falleció pocos años después. Solís fue encarcelado, de donde salió en 1511, después de declarar Pedro de Ledesma ante el rey. De lo que sucedió en el viaje ni el rey ni nadie pudo aclararlo. Fernando el Católico llegó a escribir: en lo de Yáñez y Solís yo deseo saber la verdad de lo que entre ellos sucedió. El rey ordenó a la casa de contratación volver a emplear a Solís, siendo el lebrijano indemnizado con 34.000 maravedíes. El enfrentamiento con Pinzón deterioró enormemente la imagen de Solís, tanto en la casa de contratación como ante la corona, comenzando a correr el estereotipo del lebrijano como una persona pendenciera y conflictiva. En 1512 falleció el piloto mayor del reino, Américo Vespuccio. Fernando el Católico puso como sustituto en el cargo a Juan Díaz de Solís. Sin duda, el astuto rey conocía la personalidad del lebrijano y sabía que era el tipo de hombre que necesitaba para comandar las expediciones que tenía en mente. El primer encargo llegó pronto. Ante las continuas disputas territoriales con los lusitanos, el rey Fernando tomó la decisión de enviar a su piloto mayor, Solís, a una expedición a la espalda de Castilla del Oro, actual Colombia y Panamá, para encontrar el paso a la especiería. Además, ordenó reunir a la Junta de Pilotos para determinar si el cabo de San Agustín, actual cabo Consolación, que había sido el primer punto de la costa brasileña al que llegaron los europeos, concretamente en 1500 Vicente Yáñez Pinzón, estaba en la demarcación castellana o portuguesa. No queda claro si en 1512 Juan Díaz de Solís navegó hacia el actual Río de la Plata. Sí es cierto que el 27 de marzo de 1512 Solís capituló con el rey Fernando para viajar con 2 barcos a efectuar la demarcación de la línea del Tratado de Tordesillas y en busca del paso a las Molucas. Pero según indica el cronista mayor de Indias con Felipe II, Antonio de Herrera, el rey Fernando suspendió esta expedición el 30 de septiembre de 1512 a causa de las protestas portuguesas. Sin embargo, el cronista general de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, aseveró en 1541 en su Natural e General Historia de las Indias que el viaje se realizó, expresándolo de la siguiente manera: le dice Río de la Plata, llamándose primero Río de Solís. Fue descubierto por aqueste Joan Díaz de Solís, siendo piloto mayor el año de 1512 años. Se realizara o no esa expedición, de lo que sí hay constancia segura es que en 1512 fueron apresados en las Antillas 11 portugueses a la deriva, que afirmaban eran parte de una expedición lusitana secreta a la costa sur del Brasil. Algunos autores, sin datos rigurosos, afirman que en 1511 partió una expedición secreta portuguesa, al mando de Esteban Froes y de Juan de Lisboa. Según estos mismos escritores, llegaron al actual Río de la Plata realizando una exploración y tomaron como prisioneros a algunos indígenas, regresando a Portugal. La expedición se separa en dos. Esteban Froes vuelve a las factorías portuguesas instaladas en la costa de Brasil, siendo atacado su barco por el teredo, ese gusano que perfora la cubierta de los barcos, quedando a la deriva y arrastrado a las islas españolas. Los tripulantes son tomados prisioneros y enviados a la casa de contratación de Sevilla, donde quedan recluidos en prisión, siendo canjeados años más tarde por algunos integrantes precisamente de una expedición de Juan Díaz de Solís, como ya veremos más adelante. La otra nave, la de Juan de Lisboa, según estos autores, tiene un recorrido más afortunado y llega a la isla de Madeira,
Allí, Juan de Lisboa se encuentra con un encargado de comercio de una de las empresas que financiaban viajes. Y luego de trabar amistad, le cuenta la historia de cómo llegaron a esa zona y a un cabo que llamaron de Santa María, que es el actual Punta del Este. Todo esto aparece recogido en una publicación en alemán de la época que pasó desapercibida hasta que en el siglo XIX paradójicamente fue descubierta por un investigador brasileño. Parte de los historiadores piensan que todo esto es una burda fábula. El 20 de enero de 1513, el rey tiene noticias de que Vasco Núñez de Balboa ha descubierto lo que él llamó el Mar del Sur, hoy Océano Pacífico. Esto dio el impulso definitivo para la búsqueda del paso interoceánico a las islas de la Especiería. El monarca hispano puso en marcha, de forma muy sutil, el proyecto que tenía en mente para Solís: partir al sur de las tierras portuguesas y encontrar el paso interoceánico. Esta exploración solo la podía capitanear un gran navegante, pero además el líder expedicionario debía tener cierto grado de temeridad, arrojo y no tener demasiados escrúpulos para realizar una tarea que rozaba la ilegalidad. El andaluz cubría con todos esos requisitos. Solís vio en ese proyecto su gran y última ocasión. El navegante contaba ya con más de 40 años, una edad avanzada para aquella época, y más en su profesión. Esta era sin duda la exploración que le situaría en la cúspide de los navegantes del reino, además de garantizar a su familia de la estabilidad económica tan deseada. Al final, el 14 de noviembre de 1514, Díaz de Solís capituló con el rey en Mansillas de las Mulas, concretamente para ir a descubrir por las espaldas de Castilla de Oro y de ahí en adelante sin tocar demarcación portuguesa. Solís mantuvo su puesto de piloto mayor para su regreso y recibió una dotación de la corona para la expedición de 4.000 ducados de oro. Al piloto mayor le correspondía 1/3 de los beneficios que se obtuvieran de la expedición, otro tercio se reservaba para el rey y el resto para distribuir entre los marineros. Fernando el Católico exigía el máximo sigilo, expresándolo así por carta: «Habéis de mirar que en esto ha de haber secreto, e que ninguno sepa que yo mando dar dineros para ello, que no tengo parte en el viaje hasta la tornada». Además avisaba de que en ningún momento habría de darse conflicto con los portugueses, porque nuestra voluntad es que lo asentado e capitulado entre estos dos reinos e los de Portugal se guarde e cumpla eternamente. Es más, se recomendaba a Solís que no atracara en puertos de dominio portugués bajo pena de vida e pérdida total de bienes. Algo, por cierto, que no debió atemorizar demasiado al piloto, por cuanto no tuvo inconveniente alguno en recorrer la costa brasileña. Asimismo, el soberano imponía en el viaje la presencia de un factor, Francisco Marquina, y un escribano contador, Pedro de Alarcón, de designación real, que se encargarían de llevar las cuentas y de rendir a la corona la relación detallada de todo lo hecho, visto y conseguido. Con el mayor secreto que pudo, Solís preparó la expedición en Lepe, provincia de Huelva. La flotilla estaba compuesta por 3 pequeñas carabelas, la Santa María de la Merced de 60 toneladas y las otras 2 de 30 cada una. La tripulación contratada estaba formada por marineros expertos. La elección de un puerto pequeño no era casualidad. En aquella época, los espías portugueses vigilaban los grandes puertos españoles, para advertir si salía alguna flota con la intención de llegar a las Molucas. Para ello, no dudaban en sobornar a constructores, marineros y a todo aquel que pudiera darles información. Lepe, por tanto, era un lugar muy adecuado para preparar esta expedición. Aun con todas las precauciones tomadas, los portugueses se enteraron e incluso quisieron comprar a Solís y a otros participantes de la expedición, pero todo intento, al final, falló. El 12 de junio de 1515, las 3 naves se trasladaron cargadas y preparadas de Lepe a Sevilla. Pero la Santa María de la Merced zozobró a causa del exceso de carga, al querer limpiar los fondos sin vaciar la carga. La casa de contratación proporcionó a Solís una nao sustituta.
El 8 de octubre de 1515, desde el fondeadero de Bonanza en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, Juan Díaz de Solís emprendió su último viaje. La flotilla estaba compuesta por 2 carabelas y una nao, 4 lombardas grandes, cañones, 60 hombres y provisiones para 2 años y medio de viaje. Al mando de las 2 carabelas iban Martín García y Francisco de Torres, que precisamente era cuñado de Solís y hombre de su confianza. Luego de hacer una escala en las Islas Canarias, pusieron rumbo a la costa de Brasil, en concreto hacia el Cabo de San Agustín. Evidentemente, el propósito de Díaz de Solís no era seguir al dedillo las indicaciones reales. El soberano le había ordenado que su primer destino debía ser Darién, actual Panamá, donde debía encontrarse con el gobernador Pedrarías Dávila, con quien debería concluir si la provincia era una isla y si existía en ella el paso necesario para cruzar al Mar del Sur. El navegante, que andaba sobrado de astucia, era conocedor del autoritarismo y ambición de Dávila. Prefirió dejar la entrevista para el regreso, una vez hubiera realizado el correspondiente recorrido del territorio. Posiblemente, si se hubiera dado esta entrevista, por la ambición desmedida de Pedrarías Dávila, la exploración se hubiera convertido en conquista y el objetivo científico y geográfico del viaje hubiera quedado definitivamente frustrado. Recorrieron toda la costa brasileña, fondeando en lugares seguros para aprovisionarse de agua y alimentos frescos. Solís exploró minuciosamente la costa, tomando notas y llegando a conclusiones que años después serían de principalísima utilidad para Nuño García Torreño, maestro cartógrafo de la Casa de Contratación de Sevilla, quien confeccionó las cartas náuticas para Magallanes. Solís navegó lentamente hacia el sur a la vista de tierra. El viaje transcurría sin contratiempos de relieve. La mayor dificultad estribaba en el problema de realizar tratos comerciales con las tribus que salían al paso en aquellos puntos costeros donde recalaban. A principios de 1516 fondearon en una bahía próxima a la actual ciudad uruguaya de Punta del Este. En la isla, que ellos denominaron San Sebastián de Cádiz, actual Isla de Lobos, tomaron estas tierras en nombre de la monarquía hispánica. Desde esta isla, ante sus ojos, apareció un inmenso entrante hacia el oeste del Océano Atlántico. Los españoles pensaron que por fin habían encontrado el paso hacia el Mar del Sur. Después de 4 meses, la exploración había sido un éxito. Al penetrar en el estuario de lo conocido como Río de la Plata, una masa enorme de agua que configura la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay, el oleaje era tan fuerte, con lo que adentrarse en el estuario era dificultoso. Paulatinamente, la intensidad de la resaca disminuyó y la flota pudo ir penetrando. Pronto se dieron cuenta de que el agua no era salada sino dulce. Esto implicaba una serie de peligros desconocidos. Decidieron que solo la carabela La Latina remontara la corriente, quedándose las otras 2 naves resguardadas junto a la costa a la entrada del delta. Solís, al mando de 18 hombres, se adentró en el estuario que le tenía completamente desorientado. No era posible que una masa de agua tan enorme, la cual no permitía abarcar con la vista las 2 orillas, fuera un río. Siguieron adentrándose por el estuario, comenzando a aparecer tierras bajas a ambas orillas, aparentemente despobladas. Comenzaron las fuertes dudas entre los expedicionarios de no haber encontrado realmente el paso hacia Asia, pero el deseo de explorar, conseguir gloria y recompensas, les espoleaba a seguir hacia adelante. Según se adentraban en el río, pudieron comprobar que las orillas estaban pobladas. Los nativos les parecieron amistosos y asombrados ante la aparición de un barco de estas dimensiones. Decidieron hacer una escala en una isla, a la cual dieron por nombre Martín García, en honor al despensero de la expedición que había fallecido en la travesía, convirtiéndose así Solís en el primer europeo en poner pie de forma comprobada en lo que hoy constituye la República Argentina. Incluso, si queremos hilar fino, también lo fue de Uruguay, ya que en la década de 1980 se fusionó este islote con la isla aluvial uruguaya de Timoteo Domínguez, pasando a conformar una isla con fronteras internacionales internas y sin nombre común para el conjunto. Desde la isla vieron nativos en la costa oriental que les ofrecían, al menos eso entendieron ellos, comerciar. Los españoles, al ver que eran pocos y desarmados, los nativos decidieron acercarse. Se piensa que el lugar de desembarco forma parte de la actual Nueva Palmira o en alguna isla situada frente a la costa del departamento de Colonia, en Uruguay.
Solís desembarcó en el bote de la carabela junto con otros 8 tripulantes, entre ellos el factor Marquina y el escribano Alarcón, a quien debía corresponder la tarea de relatar detenidamente las noticias que se obtuvieran del territorio y de sus pobladores. Apenas llegaron a tierra los expedicionarios, los nativos comenzaron un ataque con arcos y flechas. Atónitos, los españoles, viéndose sorprendidos por la muchedumbre, apenas pudieron defenderse. De poco sirvieron los disparos de artillería que se hicieron desde la carabela. En menos de una hora, ante los horrorizados ojos de sus compañeros, los nativos asesinaron, tomaron los cuerpos muertos y retirándolos de la ribera y a vista de los tripulantes de la carabela, los descuartizaron y devoraron a Díaz de Solís y sus compañeros. Algunos autores indican que Solís pudo intentar capturar a algún joven para que le sirviera de intérprete, lo que pudo ocasionar la ira entre los nativos. Para hacer estas afirmaciones se basan en que no les parece habitual esa reacción de los indígenas en una primera visita. Precisamente, algunos de los que hacen esta suposición son los mismos que afirman que antes de Solís habían llegado exploradores portugueses a la zona, pero en este caso, y siguiendo su argumentario, omiten que los nativos pudieran estar escarmentados de las posibles tropelías de los lusitanos, y esa fuera la causa de su actuación. Los integrantes de la carabela, sorprendidos y aterrorizados, en previsión de un abordaje, partieron a la búsqueda de las otras 2 naves. En tierra quedaban los restos de Solís y sus compañeros, y un sueño truncado, el de hallar un paso que comunicara el Atlántico y el Pacífico. Este fue el final trágico de aquel valiente navegante y explorador que, llevado de su ímpetu personal y olvidándose de la responsabilidad que el cargo de capitán de la expedición confería, tomó una decisión equivocada, perdiendo la vida y dejando huérfana la expedición para seguir el proyecto comprometido en España. Todos los hombres que pudieran haber suplido al sevillano, Marquina y Alarcón habían fallecido. El viaje quedó huérfano de capitán. No se puede precisar la fecha exacta de estos hechos, pero sí se puede afirmar que fue en el mes de febrero de 1516. Estos hechos de antropofagia han sido puestos en duda por muchos. Consideran que fue una excusa de los marineros por haber huido sin rescatar a los atacados. La primera crónica escrita de los acontecimientos es de 1520, basada en las declaraciones que hicieron los supervivientes a su llegada a Sevilla. Algunos autores identifican a los nativos como charrúas, debido a la ubicación geográfica y su reconocida ferocidad, pero no se tiene constancia de canibalismo en los charrúas. Otros afirman que los nativos procedían de la etnia guaraní, y más concretamente de los chandules, los cuales vivían en las islas situadas en la cercana costa opuesta, ya que son de los únicos de los que existe conocimiento de antropofagia, aunque siempre en rituales y ceremonias muy puntuales, no en ataques abiertos y salvajes como el descrito por los navegantes. Reunidos de nuevo los 3 bajeles, emprendieron el regreso a España, tomando el mando el cuñado de Solís, Francisco de Torres, pero las desdichas aún no habían terminado. En la costa brasileña, frente a la isla de Santa Catalina, una de las embarcaciones naufragó, salvándose 18 hombres. Parte de los supervivientes viajaron al norte en busca de las factorías portuguesas, donde fueron hechos prisioneros y enviados a Lisboa, siendo utilizados como moneda de cambio para liberar a los portugueses apresados en el Caribe y que estaban presos en Sevilla, de los cuales habíamos hablado anteriormente. El resto prefirió quedarse en el lugar. Algunos de ellos, al mando del portugués Alejo García, decidieron adentrarse en la espesura en busca de la mítica Sierra de la Plata, que hoy se sabe era Potosí y el Imperio Inca. Cuando regresaba, Alejo, al punto de origen cargado de riquezas, murió a manos de los nativos del río Paraguay. Un superviviente consiguió llegar hasta Brasil y contar lo sucedido con Solís y sus compañeros. Los 2 barcos restantes recogieron 500 toneladas de palo de Brasil, carne de lobo de mar que salaron y las pieles las curtieron para venderlas en la capital hispalense. Llegaron a Sevilla el 4 de septiembre de 1516, desmoralizados y rendidos. Cuando consiguieron los expedicionarios avistar la costa española, el rey Fernando había muerto, y ahora ocupaba el puesto de regente hasta la llegada del joven rey Carlos I, el cardenal Cisneros.
El grumete, Francisco del Puerto, que contaba 14 años y que acompañaba a Solís en el bote de desembarco, no fue asesinado. Obedece a las costumbres guaraníes de solo comer a los guerreros dejando fuera a niños y mujeres. Pero sus compañeros, en la confusión, no intentaron rescatarlo. Francisco del Puerto permaneció en la isla Martín García hasta la llegada de la expedición de Sebastián Caboto, pasando 10 años entre los indígenas. Incluso formó pareja con una nativa teniendo 2 hijos. Mucho se ha hablado y escrito de si Solís fue o no el primer europeo en llegar al Río de la Plata. Posiblemente no lo fuera, y sí lo hubiera hecho algún explorador portugués. Sobre Américo Vespuccio hay demasiadas sombras, inconsistencias e incongruencias en su supuesta expedición que hacen tener demasiadas dudas, salvo claro está, para los entusiastas defensores de la real existencia de tal exploración. Lo que sí queda claro, que aun suponiendo que no fuera el primero en llegar, sí fue el primero en descubrir el Río de la Plata. Este término es mucho más amplio que el de explorar. Descubrir es además publicar y asentar, cosa que nadie puede dudar que el primero que puso el primer paso fue Juan Díaz de Solís y su expedición. El estuario del Río de la Plata cobró interés a raíz del viaje de Juan Díaz de Solís. Su exploración fue fundamental para otras posteriores, incluidas las de Magallanes y Sebastián Caboto, el asentamiento hispano en la región y la continua búsqueda del mito del rey blanco que vivía en una sierra de plata. Pero eso ya corresponde a otra crónica.